Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí presentes, los que ya están, los que van llegando, los que están conectados también. Muy buenos días para todos. Y pues bueno, hoy ya último día del mes de octubre, ya estamos en la recta super final del año y gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, específicamente hoy 31 de octubre. Recordamos que hace 504 años Lutero clava sus 95 tesis en Wittenberg y bueno, lo relevante solo de ese evento es entender que en medio de una iglesia que se había corrompido, Dios utilizó personas como él para llevarnos de nuevo a la palabra como nuestra autoridad principal, para que podamos tener acceso a la palabra, que podamos leerla en nuestro idioma, que podamos estudiarla y que podamos, por lo tanto, conocer directamente a nuestro Señor. Así es que gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y dice la Biblia en Lamentaciones, versículos 22, 23 y 24 del capítulo 3, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Qué increíble recordarlo, sé que lo cantamos seguido, lo repetimos seguido, pero es que lo tenemos que recordar a diario. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que Él te ve en cierto sentido con ojos nuevos cada día. Tu cuenta está en cierto modo en ceros cada que despertamos y podemos por lo tanto acercarnos a Él confiadamente, ponernos a cuentas y seguir pidiendo su guía porque su fidelidad es muy grande. Así es que pues esta mañana vamos a ponernos de pie para alabarle porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y podemos cantarle y podemos alabar su nombre. Pueden acompañar con sus palmas si quieren. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecida eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecida eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecida eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria.
enaltecida eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder. Enaltecida eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Así es. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto en su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz,
estuviste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más, Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, vamos a orar. Señor, te adoramos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque tú has tenido siempre cuidado de nuestras vidas y de tu iglesia, Señor, a lo largo de todos los años, Señor. Llévanos a ser conscientes, Señor, de nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, Señor, y poder seguir predicando el Evangelio y manteniéndonos fieles en ti, Señor, para darte gloria con todas nuestras acciones, pensamientos y pues todo lo que vivimos, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y te damos gracias por la oportunidad de congregarnos libremente, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos días. Y sus amiguitos, ¿no? Oigan, ya ni mi familia, oigan, voy a hablarles para que no tengan miedo, que vivan por fe. No, seguir siendo fieles, de verdad, qué cosas. Ahí en la reunión de oración les platicaba de un video que me mandaron, ¿no? Tétrico, niñitos, 5, 10 años, marchando por poder ser trans, ¿no? Y obviamente, como les decía ayer, pues, los papás lo organizaron todo, ¿no? No es como que vamos a tener nuestro grupo de niñitos trans, ¿no? Vamos a organizar la marcha, pero qué deprimente, la verdad es que causaba mucho dolor en mi corazón, sobre todo porque pues, ya tengo niños, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo al que vamos y no tenemos que ignorarlo, ¿sí? O sea, de plano,
de plano no seas ese creyente que dice, ¿cómo crees que va a haber algo atrás ahí moviendo todas sus piezas para que todo vaya al caos? No, pues sí, el príncipe de este mundo es el diablo y se nota, ¿no? Entonces, pues mira, cuidado con vivir por otra razón que no sea Cristo, ¿sí? Poner tu fe en cualquier otra cosa te va a pasar factura. Pasa, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver un estudio ahí algo complicadón, sí, un poquito de carnita. Espero que pueda ser muy bien digerida por todos. Pero bueno, al final de cuentas son temas importantes. No creas que vamos a ver la muerte porque estamos en 31. Sí, pero no. Porque obviamente quiero hacer un anuncio de, bueno, si planeabas ir a pedir calaverita al rato, pues no creo que sea lo correcto, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tenga alguna duda antes de empezar. ¿Todo bien en sus vidas? ¿Seguros? Bueno, está bien. ¿Cuándo será ese día que me hagan una pregunta? Hoy le puse al estudio de muerte a vida. Sé que en otros estudios lo hemos visto. Hoy vamos a tocar otras pinceladas. Vamos a meternos un poquito más. Pero bueno, al final, luego de tantos estudios, de diferentes ángulos, de ver este asunto de la casa real destruida, ¿no? Qué increíble pensar cómo somos capaces de influenciar tanto la vida de nuestros hijos, ¿no? Y cómo los acercamos a su propia muerte como padres inclusive. Y así fue con David, y tú ves la vida de Absalón, y platicábamos en la última vez que nos veíamos, que es increíble ver cómo pues Absalón se estanca, ¿sabes? O sea, se tira al drama y no hace nada más de su vida, ¿no? O sea, no alcanza la gracia de Dios que puede transformar su vida. Y tú ves cómo va en decadencia total. Ahí tiene 2 Samuel 16, dice que se lleva a las concubinas de su padre al terrado, es decir, a la parte alta, y enfrente de todo el pueblo de Israel abusa de ellas. Imagínate el mensaje para las naciones. Piensa cómo fue llamado Israel: nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Real sacerdocio. Tú vas a ser la muestra de lo que un Dios es cuando reina, ¿no? De lo que una nación es cuando Dios reina en esa nación. Y ahora imagínate la escena, el contraste, ¿sí? El contraste. Vivir en una casa de creyentes no siempre asegura el bien de tus hijos. Es más, hay un gran riesgo para los de cuna cristiana. Si papá y mamá juegan con Dios, yo también. Si papá y mamá no se toman en serio a Dios, yo tampoco. Porque lo que estoy aprendiendo con ellos es, en ciertos lugares pongo una cara, pero en casa, donde se da mi verdadera vida, soy de otra forma. Nunca hay Dios. O todo lo contrario, ¿sí? Y bueno, tú ves una vida desastrosa. Ya reacciona, por favor, Absalón. ¿A dónde crees que vas a llegar a parar? ¿Cómo contestarías esa pregunta? ¿A dónde va a parar Absalón? ¿A dónde se ve claramente que su vida va a parar? A la muerte. Se ve claro, señales clarísimas. Es como tú ver a alguien que está apartado, ver cómo va desgastando su vida de tal forma que solo hay un lugar donde puede llegar a parar, ¿no? A este cuate o lo mata, no se mata, ¿no? ¿Dónde queda su vida? Y no solamente su vida, sino todos los que lo siguieron con motivos equivocados se van ahí enrollando y quitando la vida. Ahí tú tienes a una Aitofel con todo y su sabiduría para aconsejar y todo. Pero no me escucharon y ese era mi motivo. Motivos equivocados. Va, arregla su casa, por lo menos que me encuentren bonito, y se suicida. Y ves cómo la muerte comienza a alcanzarlos, ¿sí?
Dice 2 de Samuel 18, del 14 al 15. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos de su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Recuerda que este cuate va y se atora con su greñero en un árbol, ¿sí? Y ahí se queda colgado. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero estos cuates lo encuentran y el mismo que lo hizo regresar, ¿no? Ahí tú me dirás si tienes que confiar en las personas, ¿no? El mismo que lo hizo regresar es el mismo que le dispara sus flechitas para que se muera, ¿no? Y dice, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y en la siguiente, ahí si quieres nada más, vuelve a darle clic a la presentación a ver si reacciona. Ándale. Cada que ponga eso, le vas otra vez, ¿va? Es que nuestro equipo ese está medio viejito. Y piensa dónde fue a parar Absalón y qué se llevó. O sea, cuánto esfuerzo dedicó a su plan. Piensa cuántos años dedicó, ¿te acuerdas? Platicábamos de su paciencia para cómo tramó todo y lo llevó al punto donde quería. Todo lo hizo así. Era astuto. Pero ¿a dónde lo llevó su esfuerzo? ¿A dónde lo llevó su corazón en amargura? Su querer aferrarse a mis papás son el problema, las circunstancias son el problema, lo que me rodea es el problema. ¿A dónde lo llevó? A la muerte. ¿Y qué se llevó? Nada. Dejó lo que todo ser humano deja sin un motivo espiritual. Nada, ruinas. Dice la Biblia que en el 18, igual de 2 Samuel 18, dice: y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Y es lo único que dejó. Piensa en esto entonces. ¿A dónde vas a parar guardando tu amargura? Guardando resentimiento, viviendo mal. ¿Qué de tanto en lo que depositas tu esfuerzo te vas a llevar? Nada. Y mira, podrías estarnos escuchando y será la primera vez y dirás: estos cristianitos y su Dios, y no lo entiendo. Pero piénsalo. Aquello en lo que crees, todos creemos en algo, ¿qué te va a dejar después de que partas? Todo tu esfuerzo, ¿qué va a producir? ¿Sí? Obviamente todos vamos a morir, ¿no? Digo, a menos de que Cristo nos arrebate antes y seamos esa generación que tenga ese privilegio, ¿no? De no gustar la primera muerte, ¿sí? Sin embargo, la vida del pecador no solamente puede adelantar su muerte, ¿sí? No solamente la vida del pecador puede adelantar su muerte, sino que también la vida del pecador lo condena a una segunda muerte. ¿Qué es esta segunda muerte? Apartado de Dios por la eternidad. Y ahí está el verdadero crujir de dientes, como dice la Biblia. ¿Sí? Ahí está el verdadero problema. ¿Qué es esto de estar apartado de Dios? ¿Qué es estar fuera de Él? Es estar en un lugar donde su presencia no está. A eso le llamamos infierno, ¿no? Apocalipsis 20, vamos a leerlo del 14, bueno, nada más el 14. Primero vamos a leer Proverbios, lo puse creo que en la misma lámina. Proverbios 7, del 26 al 27. Y quiero empezar a formar una idea. ¿A dónde te lleva el pecado? A muerte. Estos versículos de Proverbios tienen mucha enseñanza, pero una de ellas es: esto representa el pecado, ¿no? Y cómo te va atrayendo. Y sus caminos, ¿no? ¿A dónde van a parar? Dice: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes,
aún los más fuertes, han sido muertos por ella. Camino al Sheol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Pero, ¿a qué se refiere esto de Sheol o de Seol? Al lugar de los muertos. Al lugar de los muertos, ¿ok? ¿Por qué la muerte es el fin de todos los pecadores? ¿Por qué? La muerte es la consecuencia de nuestro pecado, ¿sí? Dice Romanos 15:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos morimos? ¿Porque se nos pasó la culpa adámica? No, la muerte viene por cuanto todos pecamos. Todos en algún momento gustamos el apartarnos de Dios, el ir en contra de Dios, pecado, guerra contra Dios, y eso nos condena. ¿Qué pasó en aquel huerto? Bueno, pues la mortalidad entró. La mortalidad entró en la humanidad. La humanidad, el ser humano, perdió la inmortalidad. ¿Por qué? Regresemos a Génesis. Fueron expulsados ¿de qué? De la presencia de Dios, de un cielo en la tierra. Eso es. ¿Y de dónde viene la vida? Ya no puedes ser inmortal. Ahora eres mortal. ¿Por qué? Porque estás fuera del que da la vida. No es el árbol, soy yo, ¿no? Dios. Así que piensa en esa referencia y piensa que en un mundo apartado del que da la vida, todos en algún momento, de forma consciente, en ese contexto, elegiremos apartarnos de Dios conscientemente. ¿Sí? Y la muerte entonces entrará por consecuencia. La muerte, repito, es consecuencia de nuestro pecado. ¿Sí? Ok. ¿Hay algún humano que no pueda pecar? No, ninguno. Ya no estamos en ese Edén. Ya no estamos en la misma presencia de Dios. No, estamos habitando con los que en algún momento decidieron apartarse. Y eso se va reflejando en nosotros también. ¿Sí? ¿Quiénes mueren entonces? Si todos pecan, todos mueren. Todos morimos. Todos morimos. ¿Alguien lo puede evitar? Absolutamente nadie. Y te estoy diciendo muchas cosas muy lógicas, pero voy a llegar a algo, espero. Ajá. Ok, vamos a ver algo. Vamos a empezar a introducir nuestra necesidad. Necesitamos revertir las consecuencias del pecado. ¿Qué? La muerte. ¿Podemos nosotros? Ya dijimos que no. Y es muy claro. Por más joven que te sientas y en plena flor de donde puedes hacer todo y comerte el mundo, no tienes segura tu vida. Mañana se suben a asaltar en tu combi, una bala perdida, pasa de todo. Y tu vida, de nuevo, a la consecuencia del pecado, a la muerte. Pero hay alguien que vino a enfrentarlo. ¿Enfrentar qué? La consecuencia del pecado, la muerte. Cristo. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 del 20 al 22. 1 Corintios 15 del 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Recuerda que en este tema de tener una tierra y después cuando esta tierra dé su fruto y darle las primicias a Dios, fue hecho y es tuyo. Y es exactamente lo que Cristo está diciendo aquí. O bueno, lo que Cristo hizo con su resurrección. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Ahora quiero que comencemos a entender la polaridad. El mundo en pecado, consecuencia muerte. En Dios, aceptándolo en nuestra vida, recibiendo lo que hizo en la cruz, en vida. Hay un gran contraste. No hay nada más contrario a la vida que la muerte. Y viceversa. Y mira, te estoy diciendo algo lógico, pero espero que esto resuelva tus dudas de ¿tengo o no que festejar el Día de Muertos? No hay nada más contrario a la vida que la muerte. Nada. ¿Sí? Así que en esta cadena de culpa, nuestro pecado nos condena, pero Dios viene a hacer algo. Dios planeó algo a través de Jesucristo, vencer las consecuencias del pecado con su obra de salvación. ¿Sí? Y no quiero dejar de enfatizarte que en nuestras manos es imposible revertirlo. Nadie puede no morir. Nadie puede resucitar. Estaba leyendo, me mandan de todo, ya saben que yo acepto ahí. Me encanta ver todas las posiciones, pero bueno, me mandaron un video de un cuate que dijo que tenía tanta fe que se iba a enterrar y resucitar como Cristo al tercer día. Y bueno, ahí sigue enterrado, ¿no? Y encarcelados los que lo enterraron. Nadie puede hacerlo. Ninguno de nosotros, creas o no en Dios, puedes no morir. No tienes tu vida en tus manos. Ninguno de nosotros. ¿Sí? Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Por medio de qué? Esfuerzos, portarte bonito, no, todos vamos a ir a esa consecuencia del pecado. ¿Quién es el único que dice prometerte en lugar de muerte? Vida, Cristo, créele, dice créeme. Este es el nuevo fin para tu vida, si es que lo aceptas, si es que lo recibes en tu corazón. Ok, pasamos a otro punto. ¿A dónde van los que mueren? Y esta es una pregunta que quiero que me contesten. ¿A dónde van los que mueren? Todos, cualquiera. Partamos de una antes. Ok, vayamos sumando preguntas. Ahí hay una imagen que ni se ve, pero no es tan importante. ¿A dónde fue Absalón cuando murió? ¿Qué pasó con Absalón? El que me diga purgatorio agarra su ficha de salida, ¿no? ¿A dónde fue Absalón? Son dos preguntas diferentes las que te acabo de hacer, mucho contexto diferente. ¿A dónde fue Absalón? Al Seol, al lugar de los muertos. Al lugar de los muertos. ¿A dónde va hoy en día la gente que muere? Al mismo lugar, al lugar de los muertos. Lo que pasa es que no sabemos qué es eso de vivir sin cuerpo. Y necesitamos referencias físicas. Y durmió. ¿Pero a qué se refiere? ¿No has escuchado esa frase o tal vez tú ya la hayas dicho? Se veía como dormido en su féretro. Pero eso no habla de la eternidad. Eso habla de que murió. Necesitamos referencias. Y durmió con sus padres. ¿No? Y dice un versículo, no dejes que las aguas me cubran, que muera. Que mi alma descienda al Seol, que muera. Todas son referencias que nos hacen entender qué pasa después, de alguna forma, porque no somos conscientes en realidad de qué es vivir sin cuerpo. Necesitamos referencias. Incluso ahí puede entrar, en esto que te estoy diciendo, el cielo y el infierno. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo? Ni idea. Pero hay un lugar
donde si recibes y aceptas lo que hizo Cristo, podrás estar en la presencia de Dios. Y a eso le llamamos cielo. Y hay otro lugar donde si le rechazas, vas a estar sin la presencia de Dios por la eternidad. Y a eso le llamamos infierno. Pero necesitamos estas referencias del reino espiritual, del mundo espiritual, físicas, para entender un poco. Así que, en resumen, ¿a dónde van? Al lugar de los muertos, donde les toca. ¿Sí? Pablo lo tiene bien claro. Hay muchos versículos que hablan de esto. 2 Corintios 5:8. Si somos de buen ánimo y preferimos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor, o sea, está diciendo, lo que va a hacer Pablo en este versículo y en el 6 es contrastarte dos momentos: estar en el cuerpo o estar sin cuerpo pero presente en el Señor. No habla de que estás dormido, no habla que permaneces inerte, no dice eso. Dice 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Está hablando de esta dualidad del mundo espiritual y del mundo carnal, ¿sí? Pero estamos presentes en uno o en otro, conscientes, ¿sí? Ok. Analicemos un poco más la expresión dormidos. ¿Por qué genera tanto ruido? Porque no vamos al contexto. Oh, gran error leer sin contexto. Y entonces tú te topas y los que antes durmieron, pues a mí dormir es mi esposa en la mañana roncando. Desi no ronca, no me refiero a ella, es un ejemplo. Amor, ¿no? Es un ejemplo. No, yo soy el que la despierta, pero bueno. Pero eso viene a nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque somos prácticos, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, lo primero que tenemos a la mano, eso cacha la idea. Entonces encontramos este tipo de versículos y decimos, pues ahí dice que están dormiditos, pero no es así. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que no están dormidos? Y que este tipo de versículos no dice que lo están. La Biblia no se contradice, en primer lugar, ¿no? No puedes tener estos versículos de Pablo diciendo estás presente en un lado y presente no, o presente en otro, y después otros donde dice que no, que siempre sí estás dormido y estás en un estado inerte. Primero, podríamos abordarlo sobre este tema de que es una referencia, como te lo acabo de decir, a la muerte. Dormido, pues así se ve, cierra sus ojitos y mira, ya parece que está en un sueño profundo, pero solamente habla de ese momento, partió, ya no está aquí en el mundo carnal, durmieron, ¿sí? ¿Qué más nos hace saber esto? En el antiguo cercano oriente no creían esto. ¿Cómo lo sabemos? Porque enterraban a las personas con objetos. Como si está dormido, pienso que va a usar algo que le estoy dando. Incluso los israelitas lo hacían. Así que hay una concepción de que hay algo que va a ocupar en el otro lado. Esa es la idea. No está dormido. Lo va a ocupar, va a hacer algo allá. Y entonces tienes muchos otros conceptos. Y se reunió con sus padres. No puedes estar dormido y consciente de que estás con tus padres. Sabes que estás con tus antepasados. Hay conciencia. Y todos estos, Génesis 15, hablan de esto. De que no hay una vida más allá sin conciencia y nada pasa. Esto dice la Biblia. Hay muchos allá afuera creyendo que no pasa nada después. No, la Biblia dice y es muy clara acerca de que hay algo después. ¿Sí? Bueno, ¿por qué Dios prohibiría no consultes a los muertos? O sea, ¿por qué te prohibiría algo que no puedes hacer? Porque están dormidos. No, la ley prohíbe cosas que pueden hacer, pero no deben hacer. Hay algo más allá. ¿Sí?
Entonces, dormido se refiere al momento de morir. Ajá. Estar ausente en la carne, pero hay muchos más ejemplos en la Biblia. ¿Por qué podríamos decir que en cuanto morimos y pasamos al ámbito espiritual, vamos o al cielo o al infierno? ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que haya conciencia después? Ejemplos. Hay uno bien común, pero nos vamos a brincar ese. Jesús ¿no? y el ladrón crucificado, ¿no? Muchas veces utilizan este versículo para decir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Y utilizan este ejemplo, pero hay muchos más. Hay muchos más ejemplos de gente consciente en el otro lado. Ahí tienes al rico y Lázaro. Están platicando. Hay conciencia. Hay entendimiento. Están en un lugar. Y esa no es una parábola, es una historia. ¿Sí? Así que ahí lo tienes. Hay otro ejemplo. ¿Dónde más? ¿Dónde más ves esta interacción entre muertos y vivos o muertos y muertos? Así es. Samuel. ¿Por qué me incomodo? Estaba tan bueno acá con mi Dios. ¿Y tú qué onda contigo? Pero entiendes, consciente. ¿Dónde más? La transfiguración. Los conocen, saben que son ¿quién? Moisés y Elías. Saben quiénes son y platican. ¿Hay algo más? No están inertes. No están en el limbo. No hay un purgatorio. ¿Sí? Hay mucho más acerca de partir al otro lado. Lo que pasa es que es muy complicado definirlo porque no sabemos qué es vivir sin cuerpo. Nadie lo puede definir. Ok. Piensa en todas estas fechas. Días de muertos. Yo te he dicho, no hay nada más contrario a la vida que la muerte. Y lo que deberíamos de celebrar es que en el otro lado que hay algo, puede no haber condenación por nuestro pecado, la muerte segunda. Apartados de Dios por la eternidad. ¿La muerte es buena? No. Es la consecuencia de nuestra rebelión contra Dios. Y Cristo vino a tomar esas llaves. Ahorita lo veremos. Vino a vencer la muerte, a revertirla. Y si lo aceptas, pasas ¿de dónde? De muerte a vida. No tenemos por qué estar celebrando estas fechas. Oye, Martín, pero está en nuestra cultura. O sea, es de nuestros antepasados. Sí, pero bueno, o sea, nos contaba mi maestro discipulado cómo, y de hecho lo leí después en algún otro libro donde lo busqué. Las alegrías las hacían ahí con una mezcla de amaranto, miel de agave y sangre humana. O cuando conquistaban a algún otro pueblito, ¿no? Ahí los aztecas y otros, pues agarraban y los descuartizaban y se los comían, ¿no? O sea, y son prácticas que hacían. Así que no me salgas con, es que es nuestra raíz. No, pero ¿de dónde viene? ¿A quién alaba? ¿A quién empodera? ¿Sabes? Sí, Oli. Así es. Al final de cuentas, digo, ahorita voy a entrar un poco más en detalle. Piensa que siempre ha habido esta idea de ayudarle al muerto a hacer algo en el otro lado o darle algo que necesita del otro lado. Lo que sí te puedo decir es que no hay este tipo de conexión. ¿Podemos hacer algo por nuestra propia vida? ¿Podemos hacer algo de un mundo que ni conocemos, el espiritual? Mucho menos. Y de hecho, un israelita no podía hacer esto. Mira, de hecho, en los versículos siguientes habla de esto. Ellos sacrificaban o ponían ofrendas hacia los muertos, ¿sí? Como para hablar de lo que necesitan, de
de sí recordarlos, pero también darles herramientas para lo que viene, ¿no? Por eso los entierras con sus instrumentos o cosas que puedan hacer, ¿sabes? Con su báculo para que en el otro lado sepan que era el faraón, etcétera. Ajá. Influenciar en el otro lado para un ser humano no es posible. Ajá. Pues mira, o sea, yo creo que este tipo de fiestas se ha convertido más en una pasa la religión que estuvo en tu casa, ni siquiera saben por qué lo hacen en realidad. Yo he conocido personas que aparte de ponerle comida a sus muertos porque piensan que vienen y se lo comen, también hacen ciertos ritualillos para hacer más fácil su caminar, ¿no? Incluso guiar su paso en el otro mundo. Al final de cuentas, piensa que empoderar la muerte, ¿de qué nos puede servir? O sea, piensa que todo este concepto de deja que los muertos entierren a sus muertos es ya no puedes hacer nada por el que partió, ¿sí? Ya no hay nada más que hacer. O sea, y al final de cuentas, dejar ir, hacer esa desconexión y pensar que en realidad lo que nos debería de estar preocupando hoy es si yo voy a tener esa muerte segunda o voy a ir al lado de Dios. Eso es lo que nos debería de ocupar hoy en día. Chécate estos versículos, Jeremías 16:5, que hablan igual de estos. Los israelitas tenían también estas prácticas de poner comida y esto para muertos, porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis pensamientos. Y aún otro más claro, Deuteronomio 26:14, no he comido de ello en mi luto, ni ha gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Dios, de mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Habla de sus limitaciones en su campo, en el cuerpo. No voy a ir a ofrecerles alimento. No lo he hecho. He guardado tu pacto. ¿Sí? Y mira, podrías pensar, hay muchas otras fiestas paganas. Alguien podría decir, bueno, pues si no voy a celebrar el Día de Muertos, pues celebremos entonces, tampoco celebremos Navidad. Pero ahora sí que hay que leer, ¿no? Como dijera algún sabio por ahí. Hay que leer. Hace poco estaba estudiando acerca de la Navidad y hay mucha confusión, pero son cosas muy diferentes. O sea, ¿cuál es el enfoque del Día de Muertos? La muerte. El mismo nombre te lo dice. ¿Cuál es el enfoque de Navidad o debería de ser? La vida. ¿De quién? Pues de Cristo, pero la vida. Ahora, sí hay muchas cosas y que Odín fue colgado con el universo y las estrellas fungían ahí como estrellitas y a eso se refiere el árbol. El problema con la Navidad estaría que tú llegues y adores tu árbol. Eso es lo que Dios condena. Que tú vayas y le ofrezcas tributo a tu árbol. Y como espero que ninguno tengamos ese problema, pon tu árbol sin ningún tipo de conflicto. No pasa nada. Oye, pero la fecha es pagana, sí, lo más seguro es que no haya pasado, pero créeme que esa iglesia de inicios que quería con fervor seguir a Cristo, quería saber cuándo murió Cristo y sobre todo, cuándo resucitó. Y traslapaban la fecha de muerte a su fecha de nacimiento. Así que si de alguna forma conseguían la fecha de su muerte, tenían la fecha de su nacimiento. Y la pusieron el 24 de marzo. Súmale 9 meses. Te da diciembre. En realidad es un esfuerzo de la iglesia primitiva, y hay muchos escritos que los que quieran se los paso, donde habla de eso, de su esfuerzo por encontrar una fecha. Así que no te enrolles. Oye, es que también es fecha pagana y que mi arbolito. Si no llegas y ofrendas ahí a tu arbolito, pues no hay ningún tipo de problema. Pero hay algo y otros días como este que obviamente son contrarios. Más bien enfócate que en aquel momento se note la vida de Cristo, porque eso es lo que festejamos.
¿Sí? Bueno, ¿debemos entonces celebrar la muerte? No. Debemos celebrar que Cristo vio nuestra incapacidad de revertir la muerte. Y Dios hizo algo. Un plan de salvación. Un plan para salvación, para revertirla. Eso es lo que deberíamos de festejar, ¿sí? Esa es la maravillosa solución que tenemos a nuestro alcance. Vamos a leer Apocalipsis 1:18. Chécate esto. Chécate cómo Cristo te dice, lo solucioné, lo arreglé, ¿no? Y el que vivo y estuve muerto, resucité, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Literalmente está hablando de la resurrección, de lo que pasó con su muerte y resurrección. Pero ve el orden. ¿Cuál es el orden? Morí y después viví. Y en algún momento traje las llaves del Hades, es decir, no las tenía yo. Las llaves de la muerte no estaban en mi posesión. Alguien más las tenía. ¿Qué pasaba con todos los que morían? ¿Iban al cielo? No podían. No había habido un pago. No habían revertido las consecuencias del pecado, la muerte. Y recuerda el seno de Abraham, ¿no? Vamos a leer 1 de Pedro 3:18 al 20. ¿Qué pasó en ese lapsus? ¿Qué pasó cuando moriste y después resucitaste 3 días? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Fui por las llaves. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí, mira, aquí ya estamos todos perdidos, ¿no? O sea, en algún otro momento se los he explicado y espero que ustedes lo tengan muy claro, pero aquí estás perdido, ¿no? Pero nos da una pista. ¿Cuáles espíritus encarcelados? No me asustes, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, te manda una época, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué hizo? ¿A qué te refieres, Dios? ¿Quiénes son estos cuates a los que les fuiste a predicar? ¿Quiénes son esos espíritus? Te manda una época, Noé. ¿Por qué vino el diluvio? Los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Castigo al Tártaro, a las prisiones eternas. ¿Por qué esta necesidad de corromper la simiente? Porque te prometieron, serpiente, que su simiente te iba a herir de muerte. ¿Sí lo uniste? ¿Alguna duda con eso? Ya tenemos 3 escenarios. La creación, caen por la serpiente, pero Dios dice, pero de su simiente, que literalmente significa semen, de su descendencia, va a venir alguien que te va a destruir y te va a herir de muerte. Así que, si quiero que no vengas, pues vamos a alterar esa simiente, ¿no? Entonces ahí tienes a los hijos de Dios metiéndose con las hijas de los hombres. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo entonces? ¿Se acuerdan que no querían que viniera? Aquí estoy. ¿Y se acuerdan que hace unos días me mataron? Pues ¿qué creen? Ya me voy. La muerte no tiene poder sobre mí. Aquí están las llaves. ¿Y saben qué? Me voy a llevar a todos estos que creyeron. Primicias. ¿Lo ves? Está claro. Fue y conquistó la muerte. Algo que tú y yo no podemos. Algo que para ti y para mí es completamente imposible. Romanos 14:9.
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, sí, de los muertos como de los vivos. Ya es el Señor. Él tiene las llaves. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Apocalipsis 11:18, no lo puse ahí, creo. Pero habla de esto, de un Dios juzgando sobre vivos y muertos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que tienen tu nombre. Es Apocalipsis 11:18. A los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Así que sí, Él muere. Pero ¿sabes? Va al lugar de los muertos, al inframundo, pero no se queda ahí. Solamente desciende al inframundo para tomar sus llaves, para revertir la muerte. Hay una escena donde Jesús va a Cesarea de Filipos, ¿sí? Va con sus discípulos y comienza a preguntarles. Les empieza a decir: oigan, ¿quién dice la gente que soy? Vamos a leer entonces Mateo 16, 13 al 18. Ya casi termino, Mateo 16 del 13 al 18. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Mateo 16, 13 al 18. Creo que les tapo, ¿no? Bueno, si no hay, búsquenlo en su Biblia. Dice: Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, que ahí ya le está diciendo o sea, ya les está diciendo quién es, ¿no? El único abusado que se le prendió el foco una vez en su vida fue el Pedrito, que ya veremos después. Pero esta frase del Hijo del Hombre se ocupa muchas veces en el Antiguo Testamento. Y vi al Hijo del Hombre descender por las nubes, ahí tienes en Daniel. Bueno, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o algunos de los profetas. Están adivinando, ¿sabes? Y entonces pregunta algo básico que todos necesitamos contestar. 15 y 16, él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque mira, estos cuates pues no conviven conmigo 24/7. ¿Te acuerdas que alguna vez vimos este tema del rabí y sus discípulos? Cómo los cuates querían que se me pegue el polvito de las sandalias del rabí, para que eso habla de lo tan cercano que soy a él. Dormían en el mismo lugar. ¿Por qué llega a casa de Pedro? Porque dormían en el mismo lugar, seguramente ahí, no sé, pero bueno, estaban juntos siempre, ¿sí? Porque quiero ser como el rabí. Así que lo que realmente importa es ustedes quién dicen que soy. A ti que se te presenta el evangelio de cara. A ti que se te presenta que después de la muerte hay algo y que alguien vino a revertir lo que tú y yo no podemos. Dios nos pregunta: ¿crees? ¿Y qué crees, no? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Digo, en otras veces, apártate de mí, Satanás, ya sabes, ahí regando el tepache, pero esta vez cachó lo del Hijo del Hombre y dijo: tú eres Dios. Y la historia no termina ahí, sino que cita lo siguiente, ¿no? Con una declaración maravillosa. Y ahí te pongo una imagen. Ese es el lugar donde estaban, Cesarea de Filipos. Banias o Panias, también se le conoce. Bueno, el 18 dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. O sea, ¿por qué metes esto después de decir quién eres? O sea, ¿qué tiene que ver la muerte? Bueno, ellos se encontraban en un lugar, en Cesarea de Filipos, Banias o Panias, como te digo que se le llamaba, que era asociado a Baal, el señor de los muertos. Y ellos pensaban, hay todo un camino ahí de Bazán, que hay otros tantos altarcillos a Baal, ¿sí? Al señor de los muertos. Este es uno.
Ellos pensaban que era una puerta al inframundo y por eso adoraban ahí a Baal. Lo que les está diciendo es que Él va a tener poder sobre la muerte. Ahora yo soy el Señor. ¿Sí? De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando tú ves, no te encuentras la palabra Satanás, sino Belzebud, Señor de los muertos. Lo que está declarando Jesús frente a sus discípulos en este lugar es, ¿se acuerdan que todos le tienen miedo a la muerte? ¿Se acuerdan que aquí todos descienden a la muerte, al inframundo? Pues vengo a triunfar sobre eso. ¿Sí? Ahora yo soy el Señor sobre todo. Y ha puesto todo bajo sus pies. Ahora, esto no tendría sentido sin tomar una decisión a favor de Dios, a favor de Cristo. Esto no tendría sentido si tú hoy no decides a favor de Él. Todo lo que muere sin Dios va a los brazos y a la puerta del que los espera. Belzebud, el Señor de los muertos. Pero todo aquel que decide poner su confianza, su fe en Cristo, es pasado de muerte a vida. Y mira, esto es maravilloso, pero tienes que construir tu vida sobre esta roca. Y hablamos de eso el estudio pasado, y creo que es buen punto para retomarlo. Tienes que decidir por qué vivir. ¿Dónde pones tu fe? Y mira, si alguno hasta hoy ha decidido vivir por su propio esfuerzo, ya viste las consecuencias. Y mira, tal vez vivas muchos años, pero el final es el mismo para todos. Todos los que se apartan, la paga del pecado es muerte. Pero hay alguien que vino a revertirla. Hay alguien que triunfó sobre ella. ¿Cuál es la base de nuestra fe? La resurrección. Por eso necesitábamos que nos librara de las consecuencias del pecado. Y nadie más lo puede hacer más que Cristo, lo pudo hacer más que Cristo. ¿Sí? Así que hoy quiero invitarte a ti que tal vez es la primera vez que nos escuchas o ya vas 10, pero no has decidido a favor de nada. Esto no, escuchar algo no cambia tu vida. Escuchar algo no hace nada si no lo llevas a la práctica. Sentir bonito por alguna predicación tampoco puede fructificar. No es suficiente. Hay que tomar una decisión. Así como tú que ya tienes a Cristo, cuando Dios empieza a vivificar tu corazón y empiezas a leer con todo tu corazón, ahora sé fiel. Y eso es una decisión. Abre tu Biblia mañana, ven el siguiente domingo. Carácter. Así tú que Dios tocó tu corazón para entregarle tu vida, entonces haz algo en consecuencia. Decláraselo, pídeselo, da un paso de fe. ¿Qué más tienes? Es clarísimo que hay algo después, pero que te vas a llevar. ¿Crees que va a traspasar ese esfuerzo y si lo entierran contigo va a ser suficiente para llenar el otro lado? De ninguna forma. Todo lo que vivimos y hacemos aquí, si no tiene un propósito eterno, aquí se queda. Y qué lamentable ver cómo hay tantas personas que pierden su vida en un intento infructuoso de vivir bien. Pero ¿sabes qué enseña la Biblia? Que el vivir es Cristo. No las cosas, no tu esfuerzo. El vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque tiene las llaves de la muerte. Porque es el único que puede pasarte de muerte a vida. Vamos entonces a orar.
En esta oración, pues primero te voy a invitar a que te pongas a cuentas con Dios, que hagas ese algo después de entender y que puedas experimentar lo maravilloso que es revertir esas consecuencias del pecado, ver cómo Cristo lo hace en tu vida y no solo eso, sino que te regala una maravillosa experiencia de caminar con Él hasta tu partida. Vamos a orar. Dios, hoy me ha quedado muy claro, Dios, que hay algo más después de la muerte. Y por supuesto que me ha quedado claro que no puedo hacer absolutamente nada para no morir. Pero Dios, hoy reconozco delante de ti que yo he pecado, que yo me he rebelado en contra tuya, que he hecho cosas equivocadas y que eso me lleva a la muerte. Pero no quiero pasar mi eternidad apartado de ti. Y ahora entiendo que tú tampoco quieres pasar tu eternidad apartado de mí. Y por eso mandaste a tu Hijo para morir por mí. Ir por esas llaves del abismo, de la muerte, vencer la muerte, vencer aquello que yo no puedo vencer, pagar las consecuencias que yo merecía pagar. Hoy acepto ese pago. Hoy quiero, Dios, que tú me liberes de lo que yo soy. Ya no quiero ser yo. Ya no quiero ver cómo mi esfuerzo se va desvaneciendo a medida que van pasando mis años, Dios. Quiero ver cómo tú tienes un propósito ahora para mí. Sé mi Señor. Pásame de muerte a vida. Dios, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por ese sacrificio. Gracias por todo lo que tú, Dios, diste para que hoy yo pudiera estar delante de ti, reconociendo mi incapacidad de salvarme y cuánto te necesito. Enséñanos, Dios, a todos los presentes que el vivir es Cristo, que no debemos de andar viviendo la vida que tú nos has dado como muertos espirituales. Llévanos a saciar nuestra alma todo el tiempo en tu presencia y mostrar, Dios, aquella vida que solamente tú nos puedes regalar. Y nos regalaste, Dios. Todo esto, Padre, solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Muy bien, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta del estudio. ¿No? Muy bien, bueno, sí. Uh-huh. Sí. Sí, pues los que andan muertos, ¿sabes? O sea, al final, en realidad la Biblia como tal no te presenta este concepto de muerto espiritual, sino que te presenta una primer muerte física y una segunda muerte que es eterna, que es la separación de Dios. Pero al final de cuentas, sí, en muchos otros versículos, Dios hace referencia a, bueno, aquí la pregunta fue, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿A qué se refiere esta parte de despiértate, ¿no? Al final piensa que cuando vivíamos sin Cristo es vivir sin el camino, sin la verdad y sin la vida, ¿sí? Vivimos como muertos. Dios tiene que dar aliento de vida, soplar de nuevo. Y esa es la conversión. Eso es lo que hace alguien cuando se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Se despierta de su sueño y lo alumbra a Cristo.
y de pronto ves y todo empieza a ser más claro. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. Hay otros muchos que si quieren luego tocamos. No está muerta, sino duerme, ¿no? Hay muchos otros que podríamos tocar. Hay muchas cosas y por eso me sorprende cuando no hay dudas, ¿no? Pues hay de todo. O sea, de verdad que la Biblia, la palabra es muy profunda y hay muchas cosas que incluso uno va aprendiendo, ¿no? Y vas formando un poco más. Hace poco Cami me preguntaba del pecado de Cam, ¿no? O Ham, ¿sí? Del que vio la desnudez de su padre. Y yo tenía una concepción, pero después empecé a leer y todo y entendí. Y es como te alumbra Cristo, ¿sabes? ¿Sí me explico? O sea, es increíble caminar bajo la luz de su palabra, de Dios, ¿no? Pero bueno, sí, es eso, al final. Creo que levantaste la mano, amigo. Sí. Sí, y fíjate que es buena pregunta porque creo que esta enseñanza va para creyentes. O sea, tú que ya andas en luz, o sea, ninguna comunión hay con las tinieblas. Y para nosotros debería ser claro. O sea, yo creo que sería más fácil agarrar a un discípulo y decirle, oye, cuate, ¿por qué andas vistiendo a tu hijito de diablito? Es que se ve bien tierno, ¿no? ¿Sí me explico? Pero no es la forma de llegarle a una persona sin Cristo. O sea, al final, ¿cuál es la necesidad? Pues tener a Cristo, arreglar sus broncas, Dios se encargará. O sea, te hablo de creyentes que siguen confundidos en estos temas, pero bueno, Dios se encarga de irnos puliendo. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, estoy llevando a mi hijo a unas clases de estimulación temprana y Entonces nos preguntó la maestra así de, oye, la próxima vamos a pedir calaverita y tráelo disfrazado. Y mira, la única frase fue, no somos muy afines, muchas gracias, pero cuando sea Navidad, mira, lo traigo de Santa si quieres, ¿no? Y simplemente fue eso, pero no nos pusimos a pelear. Y en algún momento se preguntará, ¿por qué estos cuates no lo hacen? Mire, se podrá hacer las ideas que quiera y estos aleluyos seguramente han de ser de los raritos, qué absurdo, lo que sea, pero yo no voy a influenciarla para que se endurezca más. Muchas veces somos muy torpes para hablarle a las personas, ¿sí? O sea, si yo llego con alguien que tiene su lupita de piso a techo y le digo, quémala, y después recibe a Cristo, te va a decir, sí, gracias, con permiso, ¿no? No quiero saber de ese Dios. ¿Sí me explico? O sea, podríamos llegar a ser torpes. Y si tú vas con alguien y te empiezas a pelear, no, es que los muertos, y es que mira, que tus hijos, que le estás enseñando, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo. Y mira, si abre su corazón y Dios permite, se nota cuando Dios abre las conversaciones. Es que extraño mucho a mis papás. Yo lo que abordaría es, sí, mira, es increíble la muerte. La muerte es algo muy fuerte, o sea, causa mucho dolor. Pero ¿sabes algo? La muerte Dios la presenta como las consecuencias de nuestro pecado. Y afrontar la muerte en alguien más nos debería llevar a pensar en nuestra propia vida. ¿Qué va a pasar contigo el día que partes? Porque te va a alcanzar. Y ahí me arrancaría 5 verdades. Y no me pondría a pelear sobre asuntos más sensibles. Tenemos que ser cuidadosos. Lo que a Pablo le preocupaba era no cerrar a los incrédulos. Si mi comportamiento les afecta, ¿sí? Les pone tropiezo, no lo hago. Griego a los griegos, ¿no? Judío a los judíos.
Y no me pongo a bronquear sobre otros temas. Lo que quiero es que se salven. Y Dios se encargará del resto, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, ahí la pregunta fue, creo que no la repetí, de cómo le dices esto, ¿no? A las personas que ponen su esperanza en, bueno, este es el momento en que me vuelvo a reconectar con mis seres. O sea, yo te decía, la ley prohíbe cosas que se pueden hacer, pero que no se deben hacer. Pero hay algo muy especial con esto. Algún día les platicaré de cómo hay diferentes palabras para... Existe una palabra para fantasma en la Biblia, existe una palabra para ser espiritual, pero consciente, que no son seres humanos. Y hay una palabra para ser un ser humano en forma espiritual o muerto. Ajá. Y bueno, son temas diferentes, pero a lo que quiero ir es, ¿los muertos regresan? ¿Qué te enseña la Biblia? Cuando Dios lo permite. Pero solo cuando Él lo ocupó. Hasta la adivina de Endor se espantó. ¿Quién sabe cuántos estafó? O bueno, tal vez traía apuntador. Algún de estos seres conscientes que no son humanos, espíritus. Ajá. Pero no alguien que regresara y se espanta. Vi como dioses bajando y subiendo. Tú eres Saúl. Aquí hay algo diferente. Esto jamás me había pasado. ¿Sí? O cuando resucita Cristo, ¿no? Cuando muere Cristo, que ven a ciertas personas vagando por ahí. O sea, solamente. ¿Sí? Así que, pues podemos decir, no pasa, no te estás comunicando con tus muertos. No pasa eso. Bueno, y ponte a leer, eso es lo que te aconsejo. O sea, te aconsejo, empápate de la Biblia. Qué maravilla, me fascina escuchar. Ahorita estamos viendo un estudio muy bonito con Miguel y entender cosas tan básicas, ¿no? Algo que pegó mucho en mi vida es una frase que nos dictó Miguel de que los discípulos, cada que se definen a sí mismos, se definen por lo que Cristo hizo. El que Jesús amaba, ¿no? El que huyó desnudo, ¿sabes? ¿Sí me explico? Pero se definen de otra forma. No se definen como el gran, ¿no? Entonces, ¿qué marca tu vida? Y son pequeñas cosas que Dios te va enseñando, pero empápate de la Biblia. Hay mucho más que saber y entender. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo más, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, pues sin más, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Cuídense.